Caída Tenochtitlan, Cortés se dedicó al arreglo de los tributos, al ascenso de la Nueva España sobre los basamentos aztecas, al laboreo de las minas, a la fundación de pueblos en las diversas provincias, a las expediciones y a la organización del gobierno a su cargo, de tal forma que envió a Gonzalo de Sandoval, con 35 caballos, 200 españoles y un gran número de indios por el camino de Tuxtepec, a pacificar la región y las provincias de Tatatelco, Huatuzco y Orizaba, así como para castigar la muerte de los españoles en Tuxtepec. Llegado Gonzalo de Sandoval a un pueblo que se dice Tuxtepeque, que sería de México 100 leguas, toda la provincia le vino de paz, excepto unos capitanes, que fueron en la muerte de 60 españoles y mujeres de Castilla, que se habían quedado en aquel pueblo cuando vino Narváez, y eran en el tiempo que en México nos desbastaron. Entonces los mataron, en el mismo pueblo, y de allí a 2 meses que hubieron muerto a los por mi dicho, porque entonces fui con Sandoval, y poseen una como Torrecilla, que era adoratorio de ídolos, a donde se habían hecho fuertes cuando les daban guerra, y allí los cercaron, y de hambre y de sed, y de heridas los acabaron. Y digo que poseen aquella Torrecilla a causa de que había en aquel pueblo de Tuxtepeque muchos mosquitos de día, y como estaba muy alto, y con el aire, no había tantos mosquitos como abajo, también por estar cerca del aposento donde posaba Sandoval. Sandoval procuró aprender a los culpables de la matanza, e hizo guerra contra ellos, apresando al capitán y sus principales, y les abrió juicio, y mandó que el cabecilla fuera quemado vivo, indultando a los otros. Llamó luego la paz a todas las provincias vecinas, las cuales, caída la metrópoli, la aceptaron. No así los zapotecos indómitos, quienes al internarse los españoles en su territorio, al mando del capitán Briones, le aplicaron vergonzosa derrota en el pueblo de Tiltepec. Al recorrer Sandoval la provincia de Tuxtepec, quedó maravillado de la fertilidad de la tierra y la adhesión mostrada por los indígenas originarios que la habitaban, por lo que informó a Cortés sobre su intención de poblar en esta zona, lo cual agradó de gran manera al conquistador. Y le hice saber que me parecía muy bien lo que decía acerca de poblar, y envíele a decir que hiciese una villa de españoles en la provincia de Tuxtepeque y le pusiese nombre Medellín. Este pasaje ha hecho pensar a muchos que la fundación del pueblo se realizó en Tuxtepec, pero ignoran que en realidad se estaban refiriendo a la provincia, es decir, a todo el territorio que se ubica entre los límites de Oaxaca y Veracruz. Investigadores como García Márquez y García de León, con base en el análisis de los topónimos y los datos de los cronistas, han establecido que Medellín se fundó en realidad en Tatatelco, una población floreciente que alcanzaba todavía en 1580 200 tributarios. Tatatelco, correspondiente hoy a la población de Tetela, en Acatlán de Pérez, donde se ubican 2 pirámides en el sitio, llamado El Fortín. Es por ello que los cronistas españoles no se ponían de acuerdo, porque López de Gomara señalaba que Sandoval pobló en Tuxtepec, que está de México 120 leguas, y llamóle Medellín por mandato de Cortés, y en gracia que así se llamaba donde nació, mientras que Cervantes de Salazar escribía: Tuxtepec fue una gran población, a donde Moctezuma tenía una gran guarnición de gente para la seguridad de muchos pueblos e provincias ricas que hay en aquella comarca, aunque en Tuxtepec no hay hoy con mucho tanta gente como entonces, a causa de la guarnición, que entonces a la continua allí residía. Está de México cerca de 80, y no 120, como otros dicen, y donde se pobló Medellín es más abajo, y no muy lejos de Veracruz, porque el año de 1525 se pasó de Medellín a la Veracruz. En efecto, Medellín se fundó en 1521, en una ubicación más cercana al puerto veracruzano. Cortés la visitó en 1523 y decidió entonces trasladar la villa a una ubicación próxima al puerto de Veracruz. Y viendo este aparejo de asiento y la necesidad que había de remedio por los navíos, hice que la villa de Medellín, que estaba 20 leguas la tierra adentro, en la provincia de Tatatelco, se pasase allí, y así se ha hecho, que se han pasado ya casi todos los vecinos, y tienen hechas sus casas. Baste decir por último, que esta nueva población a orillas del río Jamapa tampoco prosperó como esperaba Cortés, trasladándose los españoles a Veracruz en 1525, quedándose en el sitio únicamente los habitantes indígenas. Sandoval envía a Juan Márquez a la zona mazateca en compañía del capitán Andrés de Tapía y el religioso fray Luis de Vallejo,
quienes entraron en los pueblos de San Pedro Izcatlán y San Miguel Zoyaltepec, donde bautizaron a los caciques locales y se reconocieron las repúblicas de indios. Este acontecimiento fue consignado más tarde en el documento llamado Lienzo de San Pedro Izcatlán, pero nuevamente hubo sublevación en Tuxtepec y Cortés mandó en una expedición punitiva a Diego de Ordaz y Alonso de Ávila, quienes tomaron Tuxtepec a finales de 1520. A partir de entonces, nuevas e importantes transformaciones empezaron a darse para el antes floreciente señorío de Tuxtepec. Desde el centro del país, los nuevos cambios económicos y políticos fueron determinando su transformación y paulatino abandono. Como la guarnición y el comercio azteca eran la base de donación, al no existir ya ningún nexo que los atara al lugar, permanecieron aquel los pocos que decidieron echar raíces en el sitio, o que ya las tenían echadas de antaño. Por eso, Cervantes de Salazar escribe en el siglo XVI, no hay con mucho tanta gente como entonces. Las decisiones sobre el poblamiento y desarrollo de comunidades de la corona española pasaron por alto al antiguo pueblo de Tuxtepec, y la orientación migratoria y flujo de materiales hacia ciudades marítimas y centros mineros dejó a un lado la posibilidad de convertirse en una población importante. De repente, Tuxtepec estaba ubicado en un lugar a donde nadie estaba interesado por explorar nada, ni se encontraba en el camino de las rutas más importantes de la Nueva España. La posibilidad de desaparecer estaba presente. Territorialmente, pasó a formar parte del Marquesado del Valle de Oaxaca, que se otorgó a Cortés, mientras correspondía al Obispado de Oaxaca la administración religiosa que fue encomendada por principio a Cosamaloapan, con subdelegación en Chacaltianguis y Otatitlán. Regionalmente, Tuxtepec y sus pueblos se adjudicaron a varias jurisdicciones como Coatzacoalcos, Quiechapa, Choapán y Teotila. Un relator anónimo de la época nos ha dejado esta brevísima, pero esencial descripción del Tuxtepec de entonces. Tuxtepeque, en los zapotecas, anda con Choapa. Tiene 2 barrios en que hay 102 casas, y en ellas 162 tributarios, y 150 niños. Es tierra alta, caliente y enferma y fértil. Está a 15 leguas de San Dalifonso, y dan cada 80 días una carga de cacao y 5 mantas, y 8 gallinas y 2 jarros de miel. Es tierra que se da bien el cacao. Este relato nos ofrece el antecedente más antiguo de la división bibarrial en Tuxtepec. Tradicionalmente, se ha dado dividir a la ciudad en 2 barrios, el barrio abajo y el barrio arriba, lo que implica seccionar la ciudad en 2 segmentos en lo religioso, educativo, etc. Aún con lo temerario que pueda ser mi juicio, me atrevo a argumentar que, como es lógico, la división bibarral es de corte prehispánico y se continuó en el siglo XVI, cuando todavía el asentamiento principal continuaba en las zonas altas. Entre finales del siglo XVII y principios del XVIII, los tuxtepecanos se trasladaron al sitio actual, pero siguió conservándose la división de 2 barrios, tal vez para referirse a los del Plan, y los que habitaban en la parte alta, que finalmente se incorporaron al nuevo centro. Supongo que para entonces, la referencia a los 2 barrios era solo de corte nominal, y digo que solo nominal porque en la organización indígena, el barrio o altepetl poseía una estructura económica, política y social que lo distinguía como unidad de vivienda, producción y organización interna. Ya sin nada de esto, la división en barrios vegeta casi extinta en lugares como Ixcatlán, Ojitlán, Jalapa y Huautla. Tuxtepec guarda reminiscencia de su antigua estructura barrial, en el mote que se asigna a las 2 zonas urbanas. 30 años después de la conquista, poco quedaba de aquella floreciente ciudad prehispánica. Las guerras, las epidemias, las inundaciones, el éxodo y muchas cosas más fueron minando el espíritu de aquellos hombres, mientras a su alrededor, entre chinantecos y mazatecos, se fueron fortaleciendo los aspectos de identidad, como lengua, indumentaria, costumbres y nuevas tradiciones surgidas de la simbiosis cultural entre indígenas y españoles. Tuxtepec quedó relegado de estas transformaciones. En 1521, de acuerdo al lienzo de San Pedro Izcatlán, al establecer el primer contacto de los mazatecos con los españoles, se conceden las primeras mercedes de tierras y repartimientos de los pueblos considerados en la parte baja del territorio mazateco, correspondiendo a Juan López de Jimena recibir la encomienda de tierras e indios, los cuales, para 1540, a la muerte del encomendero,
estaban administradas por su viuda, Francisca Nava. Para 1527, las tierras de la Chinantla Alta ya estaban encomendadas al conquistador Martín de la Mezquita, y en la década siguiente se establecerán los primeros corregimientos en la zona chinanteca. A mediados del siglo XVI, los corregimientos darán paso a la creación de las provincias y las alcaldías mayores, a través de las cuales se reorganizará la administración de los distintos pueblos. Así lo señala la demarcación de los obispados de aquellos años. Pero poca o nula significación tuvieron para Tuxtepec estas incorporaciones regionales, mientras que las tierras adyacentes a la comunidad Amapa, Puclancingo, Otalpa y Mixtlán iban siendo mercedadas a los españoles, que si bien en algunos casos no las explotaron, sí propiciaron que las poblaciones del Bajo Papaloapan, a partir de Otatitlán, fueran cobrando relevancia en el poblamiento. En Tuxtepec, el abandono se iba concretando de manera gradual. El 25 de febrero del año 1560, el virrey Luis de Velasco dio a conocer una disposición de la corona española, mediante la cual parte de las tierras chinantecas y los pueblos de Tuxtepec quedaron a la cabeza de su majestad, es decir, comprendidos dentro de los terrenos pertenecientes a la corona, y por lo tanto, libres de encomienda o repartimiento posterior, mientras que en el caso de Tuxtepec, de acuerdo al libro de tasaciones, el 19 de julio de 1538 quedó a la cabeza de su majestad.